de República Dominicana, el Dr. Martín Medrano, con su ponencia Bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a presentar el siguiente esquema de mi conferencia de hoy. Vamos a ver los aspectos moleculares enfocados en 5 vías. La parte del envejecimiento, los genes, las proteínas, el metabolismo, la parte vascular y los metabolitos. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad heterogénea. El principal factor de riesgo es el envejecimiento, pero además tenemos aspectos vasculares, del metabolismo, la epigenética, probablemente infección, la parte inmunológica, el trauma cerebral, inflamación, las proteinopatías y los genes. El envejecimiento cerebral, que es un factor común a todas estas patologías cerebrales de tipo degenerativa. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener básicamente que las mitocondrias van a tener 2 elementos fundamentales de alteración: la apoptosis o la muerte celular programada y la inflamación global que se produce con el proceso del envejecimiento. Hay afectación de los neurotransmisores, aumento del glutamato y disminución de la acetilcolina. Hay una inestabilidad genómica con daños en el ADN y vamos a tener cambios epigenéticos marcados básicamente por la metilación del ADN y la afectación de la histona, y con cada replicación celular vamos a tener un acortamiento del telómero. Asimismo, hay una disfunción del endotelio. En la parte genética, sabemos que los familiares de personas con antecedentes de enfermedad de Alzheimer tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad. Básicamente tenemos 2 tipos de genes: genes determinísticos y genes de riesgo. Los genes determinísticos, básicamente tenemos las presenilinas 1 y 2 y la APP, la proteína precursora del amiloide. Y el gen de riesgo más importante identificado hasta ahora es la ApoE, principalmente la ApoE4. Nosotros iniciamos hace ya 21 años el estudio de los aspectos genéticos de la enfermedad de Alzheimer en nuestro país. Hicimos la descripción de una presenilina, una mutación en la presenilina 1 que causaba la enfermedad en inicio temprano. Posteriormente hemos hecho el análisis ya más profundo del genoma y hemos encontrado otros genes como causa de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío y asimismo también con la de inicio temprano. Pero el aporte más significativo que hemos tenido en este aspecto es el descubrimiento del gen SORLA1, el cual ha sido demostrado genéticamente asociada con la enfermedad de Alzheimer. Iniciamos en dominicanos y luego fue replicado en los europeos, en los afroamericanos. ¿Y en qué consiste este gen SORLA1? El SORLA1 lo que hace es, cuando su expresión principal, disminuir la expresión de la APP. Y eso hace que disminuya la probabilidad de formar la proteína beta-amiloide. Cuando el SORLA1 disminuye su expresión, la APP entonces tiene una expresión mayor y tenemos un riesgo para formar la beta-amiloide. En el caso de la ApoE, tenemos 3 genotipos, el 2, 3 y 4. El genotipo 4 es el que más se ha relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Las personas que no tienen el genotipo presente tienen un riesgo menor que lo que tienen o un genotipo, una combinación del 2, 3 con el 4 o los que tienen el 4, 4. Asimismo, ¿cómo funciona el ApoE? El ApoE regula la redistribución de los lípidos en el sistema nervioso central, aumenta la beta-amiloide 42 y va a actuar principalmente produciendo muerte celular y proteólisis. Todas estas alteraciones se producen básicamente a través de los astrocitos, que son las estructuras más cercanas a todos los vasos sanguíneos y la superficie. A nivel de las proteinopatías, vamos a ver que básicamente para hablar de enfermedad de Alzheimer tenemos que hablar de 2 elementos: las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares. La primera
es producto de la alteración de la proteína beta amiloide. La segunda, por alteración de la proteína tau. Pero cuando nosotros estamos viendo las alteraciones de un paciente a nivel cognitivo o a nivel de conducta, hay una serie de factores que se han producido anteriormente, que han tomado años. Por eso nosotros decimos que cuando estamos viendo las alteraciones cognitivas y los trastornos de conducta, ya el paciente tiene más de 4 o 5 años de evolución. Y todos estos elementos como oxidación, inflamación y la misma hiperfosforilación de la proteína tau se han producido mucho antes. Ahora, ¿cómo se forma la proteína, la placa amiloide a través de la proteína precursora del amiloide? Todo depende del metabolismo que siga. La vía normal de metabolismo de ella es la alfa secretasa. Cuando toma la vía normal a través de la beta secretasa y la gamma secretasa, es que se va a producir entonces alteraciones y vamos a tener una proteína amiloide de tipo 42, que es la que va a producir fibrillas y va a producir neurotoxicidad y se va a acumular. Probablemente la presindilina 1 y 2 y la ApoE van a actuar sobre esta vía de la beta secretasa y la gamma secretasa. En el caso de la proteína tau, la misma es una estructura fundamental para formar todo lo que son los microtúbulos. Cuando hay una hiperfosforilación de la proteína tau, vamos a tener una desestabilización de la misma y entonces esto es lo que va a conllevar a la formación de los tangles o los ovillos neurofibrilares. Resumiendo, entonces tenemos que la placa neurítica produce alteraciones a diferentes niveles. Produce activación de la microglia, produce estallidos respiratorios y afectación sobre las citoquinas, los radicales libres, y un aspecto importante es la activación de los receptores NMDA, los cuales van a producir un aumento del calcio y van a producir alteraciones a todos los niveles de la célula, incluyendo la activación de la ruta proapoptótica. De hecho, el medicamento que estamos presentando hoy actúa principalmente en la estimulación, en la inhibición de los receptores NMDA. A nivel vascular, tenemos que entender que la enfermedad de Alzheimer no es una línea divisoria entre un problema degenerativo o una proteinopatía con un problema vascular. Es una línea sinusoidal en las cuales vamos a encontrar tanto elementos vasculares como elementos de la alteración proteica. Hay un trabajo clásico de Toledo, el cual encuentra que en las personas con enfermedad de Alzheimer, hasta un 80% de los mismos tienen enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué se produce esta? Básicamente la afectación tenemos que verla en el endotelio. El endotelio debe mantener un equilibrio con la dilatación, el efecto antitrombótico, el efecto antiinflamatorio, el efecto antioxidante. Cuando se pierde esto, entonces nosotros vamos a tener la disfunción del endotelio y la afectación del endotelio. Los elementos que pueden actuar afectando el endotelio está la hipertensión, el propio envejecimiento, la diabetes y la hiperlipemia. Todo esto va a producir afectación del óxido nítrico, que es el vasodilatador más potente que tenemos en nuestro organismo. Se va a neutralizar el mismo y van a aumentar los elementos protrombóticos, como es el trembosano y la endotelina. Estos elementos van a actuar sobre la célula del músculo liso y van a producir más contracción y va a producirse proliferación. Por lo tanto, el endotelio está en estrecha relación con la matriz, la membrana celular, las células sanguíneas y las células del músculo liso. Asimismo, vamos a encontrar depósitos de amiloide en los vasos, que es la llamada angiopatía amiloide o la angiopatía congófora irisórica. Hasta un 41% de las necropsias del estudio de Toledo encontraron angiopatía amiloide. Nosotros estudiamos el grosor íntimo medio a nivel carotídeo en los pacientes ancianos en el estudio CGNET realizado acá en Santiago y encontramos que el 94% de los pacientes ancianos del estudio, todos mayores de 65 años, tenían alteración de más del 0.9 milímetros a nivel del grosor íntimo medio. Asimismo, nosotros buscamos los factores de riesgo vascular en los pacientes y familiares con enfermedad de Alzheimer. Nosotros no pudimos encontrar una relación
de la hipertensión o el infarto del miocardio, diabetes o fumar. Sin embargo, se encontró un aumento de los stroke y de los APOE como factor de riesgo en nuestra población. Asimismo, las hiperintensidades de la sustancia blanca, que son producto de las lesiones de los vasos pequeños, vamos a encontrarla también asociado en la enfermedad de Alzheimer. Sobre la parte del metabolismo, básicamente tenemos que hablar de la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer. Ambas comparten o hay un solapamiento con muchos factores que son comunes a la misma. Algunos estudios no han encontrado esa asociación, pero la mayoría de los estudios sí han encontrado que la diabetes incrementa el riesgo de la enfermedad. Nosotros estudiamos el estado cognitivo en pacientes con síndrome metabólico aquí en Santiago y encontramos que hasta un 21% de los pacientes con síndrome metabólico tenían algún tipo de demencia, no solamente de tipo Alzheimer. Cuando estudiamos los diferentes componentes del riesgo cardiometabólico en los pacientes, encontramos que la hipertensión, la hiperglicemia, la obesidad, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, todas tenían un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia. Ahora, ¿por qué se produce esto? Y es que la obesidad y la grasa pueden influir en el estrechamiento de la carótida, como ya decíamos, la isquemia, la rigidez de la misma y el exceso de cortisol. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad pueden actuar aumentando los factores de hipertensión, hiperlipemia, el stroke, van a afectar la parte del cerebro sobre la sustancia blanca, se va a producir más atrofia cerebral y eso es el factor que puede llevar a la asociación con la enfermedad de Alzheimer. El estudio White-Cat, que es un estudio realizado en Nueva York, ellos tomaron una población, 44% de hispanos, la mayoría son dominicanos y de Puerto Rico, y le dieron un seguimiento por 6 años en Washington High. Y ellos encontraron que la diabetes, la hiperinsulinemia y el fumar aumentaban el factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Recientemente publicamos una investigación en la cual nosotros buscamos cómo la hemoglobina A1C, la hemoglobina glucosilada, podía influir en la parte del rendimiento cognitivo en la población dominicana. Y encontramos que el aumento de la hemoglobina A1C aumentaba el riesgo del vascular malcognitive impairment en nuestra población. Y es que probablemente el efecto en los diabéticos se produzca por la baja de insulina, porque la insulina pasa la barrera hematoencefálica y va a actuar tratando de estabilizar la proteína beta amiloide. Cuando hay una baja de insulina se va a aumentar la actividad de la beta amiloide y la misma va a producir un depósito a nivel cerebral. Por eso el grupo de la doctora de la Monte se preguntaba si la enfermedad de Alzheimer es un tipo 3 de diabetes. Es interesante en la parte práctica ver cómo la albuminuria nos puede ayudar con una sencilla prueba en un examen de orina, porque la misma puede estar asociada y podemos ver la relación de la microalbuminuria con la atrofia a nivel cerebral en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Viendo la parte de los metabolitos, que son sustancias de muy bajo peso molecular, que tienen una respuesta tanto a la parte bioquímica y fisiológica, nosotros encontramos muchos metabolitos que pueden ser determinados a través, tanto a nivel de plasma como del líquido cefalorraquídeo. Y a nivel incluso de la resonancia magnética, nosotros podemos encontrar metabolitos cerebrales, como el N-acetil-aspartato y el mioinositol, que se encuentra elevado en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, tenemos que entender que en la actualidad, todo lo que es la investigación de la enfermedad de Alzheimer tiene que ir sobre las ciencias ómicas, o sea, las ciencias que van a estudiar de forma profunda toda la estructura molecular en la enfermedad, desde el punto de vista genético, epigenético, de transcriptoma, de proteínas y de las metabólicas. Muchísimas gracias.